Queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta clase virtual. Esta clase surge a solicitud del curso, ya que me indican de que el profesor Kurtze está con licencia, por tanto no va a aparecer hoy y vamos a reemplazar la clase presencial por una clase virtual y el trabajo que correspondía a esta clase. Este es un trabajo integrado en el que vamos a ver el procesador de texto, en la planilla de cálculo y el programa de presentación PowerPoint. ¿Ok? Para todos ustedes. Este va a ser como una suerte de trabajo final. Una de las cosas que más tiene la labor del prevencionista de riesgo es la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones se basa en la información que el prevencionista maneja. ¿Verdad? Para ver esto y trabajar con los tres programas, ¿verdad? De manera secuencial, vamos a hacer este trabajo. Los objetivos del trabajo son afianzar las competencias adquiridas del procesador de texto, potenciar las competencias de las planillas electrónicas y desarrollar las competencias de presentaciones en PowerPoint. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer con este trabajo integrado. Bien, en el contexto, decíamos entonces que la toma de decisiones por parte del prevencionista de riesgo ¿ya? Debe basarse siempre en información objetiva, ¿verdad? Ya sea para ver las pautas de evaluación, la percepción de los usuarios, las necesidades de capacitación, ¿cierto? Medir riesgos, todo esto son datos duros. Y el prevencionista debe estar preparado para trabajar en respecto de eso, recoger la información, procesar la información y presentar esa información. ¿Ok? Y a esto le vamos a llamar levantamiento de información. Entonces, para tomar decisiones, tener información pertinente es vital, ¿verdad? Para ello debo ser capaz de construir mis instrumentos que permitan obtener dicha información, la información que necesito. Debo tener la capacidad de procesar la información entonces, graficar la información y presentar la información. ¿Cómo se construye un instrumento de evaluación? El trabajo va a consistir básicamente en que podamos construir uno de los instrumentos de levantamiento de información más tradicionales, que es la encuesta. Entonces, ¿cómo vamos a construir este instrumento de evaluación? En el paso 1, se identifica la información que necesito. Si yo, por ejemplo, voy a ver la percepción de los estudiantes sobre las salas de clase, ¿cierto? Tengo dos situaciones que medir. Una puede ser la infraestructura o la otra pueden ser los recursos tecnológicos. Supongamos que yo me voy por el tema 1. Y aquí viene lo que se llama operacionalizar las variables. Vamos a ir explicándolo. Por ejemplo, yo digo, voy a tomar la infraestructura. Perfecto. Pero la infraestructura es una palabra que contiene muchos aspectos asociados a ella. Vamos a ver tres. Por ejemplo, la iluminación es parte de la infraestructura. Por ejemplo, el mobiliario también es parte de la infraestructura. Y, por ejemplo, el espacio donde está de la infraestructura que estoy viendo. Ahora, frente a la iluminación, ¿qué pudiera haber de la iluminación? ¿Verdad? Si es suficiente o es insuficiente. Frente al mobiliario, ¿verdad? La comodidad, la posibilidad de que personas con discapacidad, ¿verdad? Se puedan manejar dentro de la sala, sean parte, por ejemplo, si la mesa es lo suficientemente alta para que caiga una silla, o si una persona usa muletas, por ejemplo, si la silla universitaria, ¿verdad? Es alta como para evitar que tenga que tener un movimiento muy forzado, ¿ya? O el material, ¿ya? Si el material es resistente, o sea, la persona uno siente que se sienta y la mesa y la silla como que se va a desarmar, es todo un tema. Y en cuanto al espacio donde se ubica este tema, tengo la accesibilidad, vale decir, ustedes como prevencionistas saben mejor que nadie, que estas situaciones de posibilidad de movimiento frente a una emergencia, frente a una discapacidad o lo que sea. La seguridad, si el espacio donde yo estoy poniendo personas, ¿verdad?, cumple con criterios y normas de seguridad que me permitan realizar la actividad de manera tranquila. Y la pertinencia, eso vale decir, por ejemplo, si yo voy a tener una reunión con 60 personas y tengo una sala que a lo mucho aguanta 15 personas, definitivamente se va a producir algo ahí que no corresponde. Entonces, ahora, con respecto a esto, después de esta línea, es donde empiezan a aparecer las preguntas. Entonces, yo voy a preguntar con respecto a la iluminación,
con respecto al mobiliario, con respecto a la comodidad, a la inclusividad o al material, ¿ya? Frente al espacio, la accesibilidad, si le parece. Ahora bien, vamos a ver los tipos de preguntas porque no podemos caer en el tipo más simple de preguntas, ya lo vamos a ver al tiro. Entonces, tengo identificada la variable. Tal vez de estas mismas recorrido de la variable me puedan aparecer dos, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a la comodidad, viene a decir si, por ejemplo, permite estar más de una cantidad de tiempo, ¿verdad? O si es confortable. Ahí el trabajo va a ser el de ustedes. Ahora, cuando yo tengo ya, ¿cierto? Esto determinado, tengo que definir el tipo de pregunta y vamos a ver cuatro. Y de estas cuatro, ustedes van a tener que trabajar a lo menos con dos, ¿ya? Uno es el tipo de respuesta cerrada o se llama la dicotómica, que es simplemente sí o no. La pregunta se hace para que la respuesta sea sí o no. La de apreciación o escala Likert, ¿cierto? Que es esta pregunta que establece que la variable haga un recorrido de 1 a 5, por ejemplo, donde el 1 es nunca y el 5 es siempre. Una respuesta breve, donde la persona en pocas palabras logra sintetizar cuál es su apreciación con respecto a algo, o el del libre opinión, que es ya hacer una pregunta abierta y que la persona se explaye con todo lo que quiera hacer, ¿ya? ¿Por qué es importante definir el tipo de pregunta? Porque a la hora de tabular la encuesta nos vamos a topar con algunas situaciones, sobre todo en estas dos. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, un ejemplo de dicotómico. ¿Usted está vivo? No hay otra respuesta que no sea sí o no, ¿verdad? Son esas preguntas que son así de tajantes. No tengo otra opción de contestar. Usted, por ejemplo, usted no está medianamente embarazada, ¿ya? O está o no está, ¿ya? El ejemplo escala Likert, ¿ya? Dice, indique su nivel de aprobación respecto del A o C, ¿no es cierto?, del acuerdo de unión civil, siendo uno muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, y la persona marca la alternativa según le parezca. Luego de eso, un ejemplo de respuesta breve. En el siguiente espacio de su opinión respecto del proyecto de ley que pretende multar a las personas que usan audífonos en la vía pública, que fue un proyecto de ley que se presentó el año pasado. Ujú. Las fallas frecuentes. Siempre nos topamos con fallas frecuentes. Preguntas con respuesta inducida. ¿Cierto que a usted le gusta la Coca-Cola? Es casi imposible decir no. La pregunta ya parte dando un supuesto que es cierto. ¿Qué opina de este pésimo partido de su equipo? Yo ya le estoy diciendo que el partido no se ajustó a los criterios. Preguntas contradictorias en sí mismas. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con que se prohíba prohibir? Que son preguntas que no son conducentes, pero la persona no sabe en definitiva qué va a responder. Y luego, y aquí va a verse la foto, ¿verdad? Preguntas con mucho contexto como las preguntas pausa. Si quieren revisar este ejemplo, aquí les dejo el link, donde este señor se demora casi 10 minutos en formular una pregunta dando solo el contexto anterior. Bien, entonces, teníamos que los tipos de preguntas son la dicotómica, la de apreciación a escala Likert, la de respuesta breve, la de libre opinión. Yo les recomiendo estas tres para que trabajemos con la encuesta. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la pauta del trabajo? En la primera parte, lo que correspondía a esta clase, crear grupos de 5 integrantes, ¿ya? Definir un tema. Sobre ese tema, identificar las variables. ¿Se acuerdan? Como cuando veíamos lo de la infraestructura, todo eso. Operacionalizar las variables para ver cómo se desagrega, ¿ya? Generar una encuesta de 20 preguntas que se debe presentar a lo menos dos tipos de preguntas explicados. No pueden ser todas las preguntas sí o no. ¿Ok? Y esto se entrega el domingo para que lo podamos corregir el martes, ajustemos. Después ustedes van a aplicar la encuesta y pasamos a trabajarla en el Excel. ¿Qué tema? Lo que a ustedes les parezca, pónganse de acuerdo. A lo mejor hay alguna necesidad en el trabajo de levantar información. A lo mejor quieren ver algo aquí cerca del, por ejemplo, al interior de la universidad, con la infra, los espacios comunes, el casino, no sé. Vayan viendo ustedes ahí
que quieren hacer. Deben aplicar después las encuestas, ¿ah? Vamos a tener que aplicar 20 encuestas cada grupo para poder tener material para trabajar. ¿Ok? Pónganse de acuerdo entonces y yo voy a generar la entrega. Recuerden al subir el archivo, chicas y chicas, poner los nombres de los integrantes para yo tener el dato del grupo. ¿Ok? Nos vemos en clases. Chao.